corta, rápida, práctica. Es importante que veamos la importancia de lo que pasa a nuestro alrededor, más que todo cuando hablamos de planeación. Hay un aspecto muy importante. Recientemente, el Banco Mundial acabó de entregar las estadísticas de el desempeño logístico en el mundo sobre 139 países. Colombia había ocupado la posición 58 en el 2018 y pasó de la posición 58 con un 2,95 a la posición 66 con un 2,9. ¿Esto qué quiere decir? Aunque se mantienen algunas condiciones logísticas adecuadas para que las empresas puedan distribuir sus productos de manera adecuada y abastecerse de materias primas en el menor tiempo posible, pues han habido problemas precisamente para mejorar esas condiciones. Al contrario, se han visto aún más restricciones en el desarrollo del desempeño logístico y en este caso nos da de primera mano el tema evaluado por el Departamento Nacional de Planeación, donde los últimos resultados que tenemos de la encuesta nacional logística de 2020 nos muestra que el costo logístico sobre las ventas es del 12,6%, pues un porcentaje bien alto, aunque se ha mejorado, pero es un porcentaje que sigue siendo alto frente al desempeño logístico de las organizaciones, principalmente porque tenemos este costo más o menos casi con un 50%, estamos hablando de un 43% entre almacenamiento y entre inventarios, el 30% entre transporte, 17% entre temas administrativos y otros costos, el 8,3%, pero es realmente preocupante de ver por qué cerca del 43%, el costo se está quedando en almacenamiento e inventarios. Y es una respuesta muy básica. Hay unos temas que las organizaciones tienen frente al tema de planeación. Está molestando este mouse. Cuando no hay una adecuada planeación, cuando no hay una efectiva visibilidad frente a lo que viene, pues la solución usual que se está generando es la acumulación de inventarios. Cuando yo tengo una demanda, ¿cierto? Ignoro un poco más o el pronóstico es un poco errado de esta demanda, las organizaciones optan por trabajar con un sistema de información, sea un ERP, Enterprise Resource Planning, o un WMS, Warehouse Management System, que es el sistema de información de la bodega. Y esos sistemas, en la gran mayoría, tienen un algoritmo, una fórmula, en donde le dice a la bodega, usted para estos niveles de comportamientos de la demanda tenga un inventario superior para evitar lo que denominamos un stock out, un agotado. El problema es que este nivel que está generando el sistema de información de inventario, pues es bien costoso. Por esta razón, esto ha repercutido en altos costos, tanto en almacenamiento como en inventarios. El problema radica en que estos altos niveles de inventario, frente a la incertidumbre que estamos viviendo como país local, tanto como en el esquema mundial, pues ha generado mucha incertidumbre y ha sido muy complicado pronosticar adecuadamente esta demanda. Cuando sucede esto, que tenemos altos niveles de inventario para cubrir la demanda, pero la demanda comienza a deformarse, a no comportarse como pensábamos, vamos a tener unos sobrantes. Esos sobrantes al final de año, la mayoría de las tiendas, empresas, organizaciones, mayoristas o minoristas, comienzan a hacer remates.
y el remate comienza a erosionar la rentabilidad de la empresa. Es por eso que este concepto de planeación se vuelve clave para transformar esa incertidumbre en oportunidad, teniendo en cuenta que este costo de inventario lo vamos a tener que disminuir siempre y cuando tengamos o mantengamos o superemos el nivel de servicio o lo que le denominamos fill rate. El fill rate es el nivel de servicio que se le mide al cliente en la entrega de los pedidos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, estamos parados en esta situación. Hay muchas organizaciones que han enfrentado estos retos y no ha sido tan sencillo, porque hay otra complejidad y es que muchas empresas manejan diferentes SKUs, Stock Keeping Unit, o unidad de mantenimiento, es decir, los ítems. Entonces, es muy sencillo cuando manejamos alrededor de 500 ítems. Pero todo se complica cuando manejamos una bodega, un centro de distribución con diferentes canales de distribución de hasta 5.000 ítems, de hasta 50.000 ítems o hasta 500.000 ítems. Entonces ahí necesitamos algo mucho más robusto. ¿De acuerdo? Ahora bien, si a eso le acompañamos el hecho de que los tiempos de espera para cargar un vehículo o tiempo para cargar o para descargar un vehículo, estamos hablando de 6 horas, 2, 3 horas, 3 horas. Eso hace que también nuestra gestión de distribución sea un poco más demorada y más lenta en la reacción. Así como lo dijimos, pues el DNP en el 2020, que es el amarillo, mide los indicadores de los diferentes pedidos de una muestra bien representativa del país, de empresas del país. Y es impresionante que nosotros revisemos pedidos sin daños como una media del 92.7%, ¿cierto? Sí, dividido en empresas grandes, medianas, pequeñas o micro. Pedidos completos es algo tan básico que cuesta saber que hay pedidos con problemas en cantidad, 94, 93%, pedidos realizados a tiempo, aquí ya tenemos un 87% en pequeñas empresas, pedidos con la documentación perfecta, pues ya tenemos aquí un 93% en las microempresas, y pues este es el fill rate que les decía, el pedido perfecto, con un 75 en micro, 72 pequeña, 77 en mediana y 80 en grande empresa. Entonces, aunque parezca sencillo la entrega de un pedido, es realmente complejo por la cantidad de unidades, por la cantidad de SKUs, por la cantidad de destinos y por la forma en que se hacen los despachos. Entonces, realmente esto del fill rate acompañado del costo logístico en el almacenamiento e inventarios, pues es un llamado fuerte de atención para decir, tenemos que hacer las cosas de mejor manera. ¿De acuerdo? Y para eso es importante documentarnos, tener conocimiento adicional sobre lo que se está viviendo. Estamos viviendo en un tiempo denominado Quinta Revolución Industrial, en donde las grandes bases de datos, la tecnología, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, es clave para poder gestionar adecuadamente estos procesos logísticos. Una de las preguntas que me llama mucho la atención en esta encuesta es si la empresa tiene tecnología y con qué tecnología gestiona su logística. Entonces, para la encuesta del 2018, las empresas contestaron que manejaban la logística con esta tecnología. Si ustedes leen rápidamente, factura electrónica, código de barras, rastreo, intercambio electrónico de datos, el WMS que les decía, el ERP que les decía, el sistema de transporte,
Y el pronóstico en Excel, pues son herramientas realmente de los 90. Ya entrado en los 2020, con la nueva encuesta, pues ya hablamos de un poquito más de tecnología, como la nube, la impresión 3D, la inteligencia artificial, captura de datos, el Big Data, la analítica, la realidad aumentada, las torres de control, el blockchain y otras tecnologías, como les decía, de inteligencia artificial y otras. Pero es importante que Colombia o las empresas en Colombia en logística ya comienzan a crecer y a darse cuenta de que la tecnología no es opcional, sino se vuelve obligatoria para que yo pueda gestionar rápidamente y de manera adecuada mis procesos conectados con el Internet. De tal manera que yo comience a modificar, esto es muy importante, a modificar mis cantidades de inventarios por capacidad de respuesta. Ese es el objetivo de todo esto. Necesito definir tácticas y estrategias para que me ayuden a cambiar esos grandes niveles de inventario para cubrir incertidumbre por capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta tanto en operaciones, producción o comercialización o abastecimiento, como en distribución y planeación. Es decir, planeación será la responsable, tiene que ser la responsable de identificar lo que va a pasar y del éxito o no de la planeación realizada a producir o a comercializar. ¿De acuerdo? Ahora bien, este personaje es un personaje clásico, a mí me encanta, todos lo hemos escuchado. Michael Porter, si alguien necesita referencias, me escriben y con mucho gusto. Pero Michael Porter, a través de este artículo, eh, 5 fuerzas competitivas que perfilaron la estrategia, menciona ahí algo muy importante. Y es el tema de varios factores que nos van a afectar el comportamiento de la demanda. Eh, por ejemplo, él habla de los proveedores como una de las fuerzas. Los proveedores, ¿por qué se convierten en una de las fuerzas del mercado? El poder de negociación. Y esa es la primera planeación que yo hago sujeta a un pronóstico. Compras. Compras se ha vuelto en un eje estratégico de las organizaciones. ¿Por qué? Cuando hablamos con proveedores, estamos negociando cerca del 80% del costo del producto total. Es decir, lo que haga compras y logística en la operación de abastecimiento está jugando el 80% del presupuesto en operación. De ahí para allá, háblese de producción o comercialización o distribución, estás optimizando un 20%. Entonces, cuando hablas de un 80% de lo que haga compras con los proveedores, dependiendo de la información que viene de planeación, está jugándose el 80%. Si planeación hace malos pronósticos, malas proyecciones, malos horizontes, pues está jugando más o menos el 80% del costo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante y comienza a tocar el tema. Ahora, hay que tener en cuenta que la primera planeación viene de proveedores para las compras. Después viene la producción y después el inventario como tal. Entonces, hay una demanda dependiente, que es el inventario, que depende de la demanda, y la demanda independiente como tal, que es el pronóstico. Bien, pero este tema de las 5 fuerzas competitivas es muy importante para comprender la importancia de los proveedores sobre las demás fuerzas. Las otras fuerzas, lo pueden averiguar también, son importantísimas, que se refieren al riesgo de ingreso de un nuevo competidor, a la rivalidad entre las empresas, el poder de compra, los compradores, los clientes, el poder compra, los sustitutos y obviamente los proveedores. Ahora bien, yo podría definir
a la planeación como la persona, el área de la planeación o la dirección de la planeación es la persona que está frente a un radar. A pesar de que esta persona se encarga de hacer sus pronósticos, sus cuadros, sus dashboards y todo lo demás, en función obviamente al tema matemático de Excel, de Power BI, de simulaciones en Python y lo que sea, esta persona tiene que identificar las posibles amenazas del sector. Por ejemplo, hablemos del sector del acero. No sé, el sector del acero se le quitaron los salvaguardas de protección con las importaciones. Eso es una amenaza. La construcción está a la caída. Esa es otra amenaza. Brasil es un competidor que se ha vuelto mundial y comienza a importar muchísimo en Colombia. Es otra amenaza. En su momento, ya no, eso no es nuevo, pero en su momento la tasa del dólar fue otra amenaza. Ahorita ha mejorado bastante, pero se tiene que colocar en el radar la competencia local, la posición del gobierno frente eh, a las modificaciones, frente al tema laboral, ese es otro tema, las modificaciones del gobierno frente a otros temas como el tema pensional, los gremios, tema financiero o el cambio sobre el tema financiero en el parte del gobierno, el futuro que va a tener el gobierno, las guerras, porque nosotros dependemos en Europa, cuando puede haber un proveedor de acero. El conflicto entre China y Estados Unidos es otro tema que nos tiene en amenaza. Los impuestos, las modificaciones frente al tema de los impuestos también nos tiene. Todo esto, planeación los tiene que tener en el radar, porque cualquier situación, como por ejemplo también la inflación, va a hacer que nosotros comencemos a incentivar o no, o a generar estrategias para estimular el mercado, porque uno que otro factores disruptivos puede afectar el comportamiento de la demanda y por tanto de la planeación. Y ahí viene una interesante pregunta que hacía en su momento Coltrane, no, sino Chopra. Chopra es gestión de la cadena de suministro. Y él decía, bueno, ¿qué es menos peor? ¿Lleno el inventario y remato o paro los equipos y espero que la demanda se incremente otra vez? ¿Qué es menos peor? ¿Rematar o no hacer? Entonces uno comienza a pensar y comienza a evaluar el riesgo de cada uno de estos factores potenciales. Eso es muy importante. Como les decía, obviamente, alrededor de las fuerzas del mercado, el tema de poder de negociación de los proveedores es súper importante porque es la oportunidad que nosotros tenemos para poder hacer una planeación a lo largo de la cadena de suministro en estas tres fases, en estas cuatro fases. Cuando nosotros tenemos aquí a compras, comenzamos a generar una planeación con mi proveedor. Pero esta planeación comienza a través del pronóstico que viene la demanda, que afecta a la bodega y por tanto a la planeación de la distribución, que afecta a la planeación interna y esta que afecta a mi abastecimiento, es decir, compras. Y ahí se da la oportunidad en donde yo puedo afectar el valor. En compras, la oportunidad para afectar ese valor del presupuesto de la empresa es alto. Pero si yo ya ejecuté compras, pues la oportunidad para afectar el valor al cliente, o sea, generar valor agregado, se va disminuyendo. Por esto es tema de planeación. Para el tema de compras es relevante en estos casos. Bien. Por otro lado, yo puedo también tener una planeación regular.
en mi abastecimiento. Y esto genera un impacto financiero. Ahora, con esto puedo decir que debe haber un equilibrio, tanto en la planeación con el abastecimiento de inventario, como también en el mantenimiento del nivel de servicio. Yo no puedo pretender, yo no puedo pretender mantener un alto nivel de servicio con altos niveles de inventario, porque el servicio va a ser muy costoso. Y a pesar de que venda, voy a tener altos gastos de inventario y logística. Entonces, pues el margen no va a ser adecuado. Todo lo contrario es cuando yo tengo niveles adecuados de inventario, pero mantengo una capacidad de respuesta con un nivel de servicio adecuado. ¿Por qué? Veamos este cálculo del ROA. Si se acuerdan en sus clases financieras, el ROA es la rentabilidad sobre los activos, ¿cierto? Miremoslo de esta manera. Es una ecuación muy sencilla, donde yo divido el margen de ganancias netas sobre la rotación del activo. Miremos esto. Cuando tenemos un PIG, un estado de pérdidas y ganancias, tenemos las ventas, el costo de artículos vendidos, los gastos variables, los gastos fijos, el inventario, las cuentas por cobrar y los otros activos. Cuando resto las ventas menos el costo de los artículos vendidos, tengo el margen bruto. Cuando tengo gastos variables más fijos, tengo los gastos totales. Y cuando tengo inventario, pues obviamente hace parte del activo, al igual que las cuentas por cobrar y los otros activos. Si al margen bruto le resto los gastos totales, tengo las ganancias netas. Si al activo actual más al activo actual lo sumo, tengo el activo total. Y si estos resultantes, por ejemplo, ganancias netas con respecto a las ventas, lo divido, pues tengo el margen de ganancias netas. Y si a las ventas lo divido con el activo, tengo la rotación del activo. Y si estos dos ítems los divido, voy a encontrar la rentabilidad sobre los activos. Ahora bien, la idea de valor agregado de una empresa es que ella crea el valor agregado a partir de sus activos, es decir, el ROA, la rentabilidad del ROA. Sin embargo, el ROA en muchas organizaciones ha sido bajo, es decir, han crecido, pero no a costa de sus activos, sino a punta de préstamos, temas financieros, ¿sí? Gracias a esto, pero después están con un alto nivel de endeudamiento. Por eso es muy importante, más aún cuando logística y planeación tiene mucho que ver con el manejo de activos, llámese inventario, capital de trabajo, bodegas, montacargas, personal. Esto es muy importante medirlo, porque con lo que yo pueda hacer con mis decisiones en logística, pues va a tener repercusiones en el ROA, en la parte financiera. Entonces, importantísimo estarlo vigilando. No sé si en este momento hay preguntas. Normita, ¿me puedes ayudar a ver el chat? No, Andrés Felipe, pero tenemos una mano levantada. Adelante. Muy buenas tardes, profesor. Le tengo una pregunta con respecto a uno de los temas que tocó anteriormente sobre las amenazas que presentaban en los mercados prácticamente. Y Sí, es que, eh, bueno, es más que todo como con la inteligencia artificial, pues se han mostrado claramente en el mercado como grandes empresas sacan a múltiples empleados por claramente cambiarlos por la inteligencia artificial, dado que una IA mejora, pues da mejores resultados que un mismo trabajador en términos de tiempo, en precisión, en cálculo, ¿sí? Digamos, por lo menos en Colombia, ¿esto qué repercute o cómo puede afectar al trabajador y qué tan bueno o negativo podría ser para una empresa? buena pregunta, muy buena pregunta. Muy difícil pregunta. Eh, bueno, realmente en Colombia, si te das cuenta, en la estadística que habíamos realizado de la encuesta nacional logística, que es el último documento que nos podemos referir, pues todavía no es tan como tan relevante el tema de inteligencia artificial. Aquí estamos que hablando de que el 25% de las empresas, estamos hablando de unas 3.000 empresas, utilizan algo de inteligencia artificial.
para todos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues uno ya cree que el robot está sentado a tu lado o va a ocupar tu puesto, ¿cierto? Pero en realidad no. Cuando aquí hablamos de inteligencia artificial, hacemos referencia a programas, a chatbots, si ustedes se han dado cuenta, en, en las páginas de internet aparece ya sea, no sé, de Colpensiones, del Fondo Nacional del Ahorro, de Sura, cualquier página va a tener obviamente su chatbot. Eso puede ser un elemento de inteligencia artificial. Sin embargo, a mí me parece que son herramientas más, pues no sé si en un futuro mediano, lejano, puedan comenzar a sustituir cargos. Yo lo vería más en otros países, pero acá yo lo vería todavía de difícil probabilidad. ¿Por qué? Nosotros apenas lo percibo, lo veo en algunas empresas, apenas estamos como que iniciando en esta era en donde tenemos pequeños algoritmos que nos van a ayudar, ¿no? Eso se ve más que todo en las páginas de internet, en las páginas de grandes ventas, grandes plataformas como Mercado Libre, AliExpress, Amazon, hay otras nacionales que ya comenzaron a tener estos algoritmos para rastrear la demanda. Sin embargo, que tú veas a nivel administrativo o logístico que hay un algoritmo que sustituye un cargo, no lo he visto, no ha sido el primero. Por lo contrario, yo veo la inteligencia artificial, por lo menos en el esquema de planeación y logística, como una asistencia para tener información casi en tiempo real y para contar con pronósticos cada vez más acertados hacia la incertidumbre, ¿no? Ahora bien, por el otro lado, no te voy a negar que es preocupante que con el chat GPT pues hayan respuestas inmediatas en función a la información que hay en la red. Pues ya un muchacho o uno como profesor, personalmente los digo, uno tiene que ser más innovador en dejar tareas, en dejar trabajos. Porque tú fácilmente, y lo has visto o lo han visto en las diferentes redes, cosas que ha hecho el chat GPT, pero eso sí es delicado, que comiencen a sustituir las labores y responsabilidades de un profesional, de un chico a nivel académico, por hacer la tarea. Entonces tú le dices, ChatGPT, necesito un resumen o un estado del arte acerca de la economía de los últimos 20 años en Colombia. Él te saca inmediatamente la, eh, el resultado, ¿no? De lo que te estás viendo. Eso es muy delicado. A nivel académico, creo que es muy delicado y más delicado cuando tenemos el chat GPT en el escritorio, en la casa, pero todavía no hay regulación. Entonces, me parece que todo extremo es malo y sí vamos para una época en donde el tema del conocimiento, el tema del manejo de la información es algo bien delicado. No sé si respondí la pregunta que hiciste. Sí, claro que sí, profe, gracias. Bien, no sé si hay más preguntas. Normita. No, Andrés Felipe, no hay más preguntas. Gracias, En David. el chat tampoco tenemos preguntas. No, no Bien, tenemos preguntas. gracias. Voy a proseguir. Listo. Entonces, gracias. Como les comentaba, el tema de planeación y herramientas para lograr una adecuada planeación son importantes porque de frente nos están generando un alto impacto en el manejo financiero de la organización. Toda decisión debe repercutir de alguna manera financieramente, ¿no? Ahora bien, pilas con esto. Eh, Nuestros inventarios en la cadena se efectúan o se construyen en función al no saber sobre el comportamiento de la demanda. Entonces, el inventario es una inversión. Una reducción en estos genera un aumento en el ROI, la rentabilidad sobre la inversión, ¿cierto? Mientras que un aumento en los mismos, o sea, esto que
estamos viendo, que es un efecto látigo o efecto Forrester, reduce el capital de trabajo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que les decía, es importante mantener un balance entre el servicio y el costo del inventario. O sea, sin embargo, yo no puedo descuidar el nivel de inventario, ¿no? Porque con eso respondo a un adecuado nivel de servicio del cliente. Pero no tengo que desamparar el costo asociado a mantener ese inventario, ya que forma parte del capital del trabajo de la organización. Miremoslo de esta manera. Mis proveedores tienen este nivel de inventario. El procesamiento, las plantas tienen estos niveles de inventario y los detallistas tienen este nivel de inventario. De todo esto que ustedes vieron, tan solo una pequeña franja de lo que se factura. Del resto comienza a perderse o comienza en realidad a rematarse. No sé, ¿escucha por ahí algo? ¿Hay alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, Normita. Creo que escuché a alguien. No, Andrés Felipe, sí se escuchó algo, pero como un micrófono abierto temporalmente, Ya, pero sigo. no es pregunta. Listo, gracias. Entonces, obviamente, a lo largo de la cadena de suministro, tanto el abastecimiento como en la distribución, planeación tiene que estar al frente de este tema. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, como les decía, debe haber un balance, ¿no? La disponibilidad en inventario es importante para tener un servicio competitivo. Sin embargo, necesitamos eh, eh, cubrir esto con el nivel del inventario para reducir el nivel del inventario, de la incertidumbre. Y este indicador, denominado disponibilidad, es clave para medir la meta establecida de manera mensual. O sea, tengo que tener inventario para cubrir la incertidumbre. Sin embargo, este costo es causado por varios eventos. Por ejemplo, el inmovilizado. El inmovilizado, el costo, se refiere al costo financiero que el inventario pierde a lo largo del tiempo cuando no se despacha, o sea, no tiene rotación. ¿Sí? Ese es un costo de mantenimiento adicional de el costo variable y el costo fijo de la bodega, ¿no? Este es el costo de mantener el inventario y el otro es el costo de pedir, es decir, a todos los gastos administrativos y logísticos que yo necesito para abastecerme de material. Estos dos suman el costo total del inventario. Y si yo voy a mantener un costo de esta manera, pero si yo incremento el inventario, pues obviamente para mantener un nivel de servicio, pues este costo cada vez se va a ir incrementando. Porque yo estoy seguro de que entre más tengo inventario, mejor le voy a servir al cliente. Pero toca tener cuidado. Debe haber un ¿qué? Un balance entre la disponibilidad del inventario y el costo asociado al inventario, que es el costo de mantenimiento y el costo de pedir ese inventario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, importantísimo, eh, la planeación. La planeación de la demanda, obviamente que es la demanda independiente, dirigirá las demás programaciones, comenzando con las acciones comerciales que afectarán el inventario y el almacenamiento y la producción o, en dado caso, si no haya producción, el abastecimiento que gestionará compras. Esto lo podemos lograr, ¿cierto? Como se está haciendo en este mapa. En este mapa ustedes ven dos fuentes de producción enviando material a sus canales de distribución. Pero logramos efectividad
en esta distribución a medida de que todos los niveles de planeación estén sincronizados. ¿Qué es esto? Esto se refiere a que todas las actividades de la cadena de suministro, es decir, distribución, producción, abastecimiento, deben contar con información casi en tiempo real. Y esto logramos hacerlo con una herramienta de la Industria 4.0 que se refiere a la realidad aumentada. ¿De acuerdo? Porque la realidad aumentada nos ayuda a definir información en tiempo real sin necesidad de incurrir en altos costos de tecnología. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una planta, ¿sí? Una planta de producción de guantes de plástico, de caucho. Si ustedes se dan cuenta aquí en la simulación, es un guante negro-verde, todas estas punticos azules son tinas azules, cuando están verdes es que están llenas de guantes en todo el proceso. Cuando yo digo información en tiempo real, pues de una vez uno piensa en tecnología, cuántos sensores, cuánta inversión, eso vale más de 600 millones de pesos, bueno, y no, en realidad eso de pronto pasaba antes, hace 15, 20 años, pero hoy en día la tecnología ha llegado, se ha difundido, se ha esparcido y se vuelve un poco más económica y obviamente con un poco de innovación podemos llegar a lograr grandes resultados. A través de un código QR, de un lector Bluetooth, lector de código QR Bluetooth que me vale $20, ¿cierto? En cada puesto de trabajo, o sea, este operario tiene un lector, este operario tiene otro, este operario tiene otro, este operario tiene otro. Ellos me van a indicar a través de diferentes códigos QR y a través de un aplicativo que se llama Scan to Office, me van a capturar toda la información relacionada con la operación a través de códigos QR. Recordemos que este lector es inalámbrico, conectado por Bluetooth. Es decir, yo puedo tener un computador en la mitad de la planta en donde los lectores comienzan a irradiarme toda la información en tiempo real. Y estos códigos QR, a través de un algoritmo en Excel muy sencillo, muy básico, me va a alimentar un dashboard que puedo diseñar en Power BI. Es decir, tú saltas de la captura por los operarios de códigos QR a un Excel. Y el Excel, a través de un algoritmo y una interfase con Power BI, alimenta el dashboard diseñado en Power BI, de tal manera que lo que sucede en tiempo real en la planta, yo lo voy a ver reflejado con una latencia de un par de minutos en mi celular, en el computador, en la tableta, en cualquier lado donde yo esté. Si tengo acceso a Internet, voy a ver el estado de la planta. Y esto no tuvo mayor tecnología, pero esto se le denomina realidad aumentada. Igualmente, a esto le llamamos dashboard, ¿cierto? O si queremos algo más específico, como indicadores técnicos propios del proceso, como, no sé, temperaturas, presiones, eficiencias, potencia o algo así, podemos hacer de la misma manera los mismos códigos QR donde los operarios nos van a informar y de la misma manera podemos en Power BI diseñar lo que se denomina un Human Machine Interface o una interfase entre hombre-máquina. Todo para controlar el proceso de manera normal, sencilla, con un presupuesto medido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo muy chévere que se ha probado en uno que otro proceso y les ha gustado, especialmente a las pymes, pues por el presupuesto tan bajo que manejan. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Y todo esto obviamente soportado en Excel.
A pesar de que lo de que digan de Excel, que es antiguo, que fue el siglo pasado, lo que sea, el lenguaje, o sea, en Canadá, en Francia, en Japón, en Tailandia, en China, en Australia, en Colombia, en Argentina, te pueden enviar un correo. Si tú trabajas en una multinacional, te pueden enviar un correo desde China en mandarín y tú no lo vas a entender, lo tienes que traducir, pero el Excel que trae adjunto el correo, sí lo vas a entender. Entonces, hoy en día hay muchos autores que opinan que a pesar de que el Excel obviamente es algo antiguo, es el idioma número uno en el mundo de la logística, ¿no? Entonces, esto es muy chévere, ¿no? Ahora bien, no se nos olvide que obviamente el costo, como se decía anteriormente, el costo de mantener un inventario depende del costo de pedir. Aquí tenemos la curva del costo de pedir, que entre más cantidad yo pida, pues va a ser más económico el material, obviamente, porque por economías de escala, voy a generar un transporte mucho mayor. Pero a medida que yo incremente mi nivel de inventario, ¿cierto? Se va incrementando mi gasto variable. Y la suma de estas dos curvas, pues me da el costo total. Lo que queremos es que dentro de estas diferentes opciones de costo total, yo encuentre el óptimo o el más económico para saber qué cantidad de inventario tengo que gestionar para poder tener un nivel aceptable de respuesta, un nivel aceptable de cliente, nivel de servicio, pero con un costo que sea el más bajo. ¿De acuerdo? Para eso tengo que comprender un concepto. Y de pronto uno que otro de ustedes ha escuchado el término Heiyuka. Heiyuka es un término japonés que se ha manejado algún tiempo, pero que no se ha utilizado. Y a mí me parece súper importante. Heiyuka habla de la nivelación de la producción. Háblese el término como tal, nivelación de producción, háblese de producción o háblese de comercialización. ¿Por qué? Él prácticamente, para no quedarme acá con toda esta teoría, porque es un poquito larga, pero para definirlo, él lo que busca es lograr la adecuada mezcla entre variedad y cantidad de un inventario. ¿Por qué? Los clientes hoy en día están buscando no solamente cantidad, sino necesitan variedad. Si tú tienes unas cantidades de producto que le puedes ofrecer y despachar, pero faltan otras, pues el cliente es muy sencillo. Creo que no va a ser mercado. Cambia de proveedor. Entonces toca tener mucho cuidado con eso. ¿A qué se refiere variedad? Variedad se refiere a toda la cantidad de SKUs, como lo habíamos definido anteriormente, que se refiere a todos los ítems que yo manejo en mi bodega, ¿cierto? Hablemos de unos 5.000 ítems. Pues esos 5.000 ítems yo los tengo que manejar en el mes y poder responder al equipo de ventas sin dejar en stock a uno, teniendo adicionalmente una capacidad de planta o de bodega limitada. Es decir, tengo que establecer políticas adecuadas de inventario para mantener un poquito de cada referencia y cambiar altas cantidades de inventario por capacidad de respuesta. Es decir, un de todito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que hago es bajar cantidad, sacrifico cantidad, pero garantizo variedad. Y aquí podemos ver la comparación. Yo puedo ser un conejo en el campo Heyuka que le corro a todo. Se acabó esto, corra. Le quedé viendo al cliente, corra. Estoy corriendo, pero en realidad estoy apagando incendios. Todo lo contrario. Si voy a un ritmo adecuado, perdón, si voy a un ritmo adecuado, pues voy un poco despacio, pero voy a la fija, con mi planeación y con mi cantidad de productos en la bodega. ¿Estamos de acuerdo? Y a esa nivelación o equilibrio entre variedad y cantidad le llamamos Heyunka. No se nos olvide esto. Nosotros hacemos una planeación
en el mes, desde el día 1 hasta el día 30. Y en esa planeación del mes yo tengo una capacidad, pero que esa capacidad a medida que pasa el tiempo se va reduciendo. Por lo tanto, si aquí comencé con unos 10 días de inventario, pues para terminar el mes, yo voy a terminar con unos por lo menos 3 días de inventario. Porque estoy sacrificando cantidad por mantenerle, por lo menos en la última semana, variedad, todos los vendedores, para que pueda haber un adecuado nivel de servicio para nuestros clientes. No sé si quedó claro este concepto, que es muy interesante. No sé si hay dudas hasta el momento. Normita, ¿me ayudas? ¿Hay dudas? Hablando con el micrófono silenciado, se me va a rendir. Okay. No sé si hay dudas en el chat. No, no hay inquietudes en el chat, no tenemos comentarios ni Excelente. inquietudes en el chat, Andrés Felipe. Entonces, ya voy a terminar. De pronto me amplié un poquito, pero ya casi voy a terminar. Ok, Nosotros tenemos en el caos al mercado. No sabemos cómo se comporta, ¿cierto? Pero hay algo que sí sabemos. Y es que la mayoría de la demanda tiene un comportamiento de distribución normal. Tenemos una media en donde sabemos que hay con frecuencia algunos clientes. Algunos clientes no me van a comprar mucho, otros clientes me van a comprar demasiado. Entonces yo tengo que comprender ese fenómeno de la distribución normal como el comportamiento de la demanda adecuada. Por eso yo necesito evaluar mucho la distribución normal, la desviación estándar, la media y todo este tema. Y también tenemos que cuidar algo, y es el comportamiento de mis variables. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Cuando yo gestiono un inventario, voy a tener que atender con mi stock de trabajo, digamos que este es mi stock de trabajo, ¿cierto? Mi inventario, este es mi inventario, que a medida que va para abajo, se va decrementando, pero se va decrementando en función a una demanda. Y esa demanda, si se dan cuenta, se está comportando así. A veces la demanda tiene una pendiente muy inclinada, a veces no la tiene tan inclinada. Segundo, no se me está moviendo. Entonces, esta demanda puede ser no tan inclinada, es decir, así, no me afecta mucho, pero hay demandas como la que están viendo, que sí me afecta mucho el inventario. Por lo tanto, yo tengo que revisar de qué manera me va a impactar este inventario. Por otro lado, tengo proveedores, aquí están los proveedores, por la misma producción que me puede abastecer la bodega, que tiene también una distribución normal, porque maneja unos tiempos de entrega, que no sé, pueden ser 10 días, más o menos 2, ¿sí? O sea, pueden ser 8 días, por rápido que les vaya, o 12 días. Entonces también tengo que vigilar esa variabilidad. Ahora bien, cuando tengo la distribución normal, por lo menos frente a la demanda, yo tengo que evaluar muy bien el comportamiento de esta distribución normal para vigilar la probabilidad. No se les olvide que el área bajo la curva, la curva que está encima de la demanda de la distribución normal me define una probabilidad. Esa probabilidad es la probabilidad de que no vayan agotados. Yo tengo que vigilar el inventario medido, pero de tal manera que no me genere stock out. Y eso dependiendo de mi demanda. Por ejemplo, aquí tengo una demanda
con 175 millones, más o menos 25 millones. Por bajito que venda, venderé 150 millones, o por alto que venda, puedo vender 200 millones. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo en cuenta esta variabilidad, voy a definir un nivel de seguridad para mi inventario, o sea, por una desviación estándar. O sea, una desviación estándar en la distribución normal me asegura una probabilidad del 68% de que no hayan agotados. Dos desviaciones estándar me aseguran que me cubre hasta un 95% de que no hayan agotados. Y una tercera desviación estándar asegura que el 99% de probabilidad es que no hayan agotados. Eso quiere decir que voy a tener un nivel de inventario muy alto. Entonces yo puedo manejar un 90% nivel de seguridad para poder tener un adecuado nivel de servicio frente al mercado. Veámoslo más en detalle. Aquí tengo mi demanda. Esta demanda puede ser agresiva o puede ser tranquila, calmada, estable. Si tengo demandas estables, pues puedo manejar un nivel de servicio bajo. Pero si tengo demandas agresivas, ya voy entre el 95 y el 99% nivel de servicio. No se les olvide, con una desviación estándar 68, dos desviaciones estándar 95 y tres desviaciones estándar 99%. De que no hayan agotados. Sin embargo, a medida que nosotros ofrecemos mejores niveles de servicio, pues obviamente las existencias se van a incrementar y por tanto los costos también se van a incrementar. Tenemos que, de acuerdo al comportamiento de la demanda, saber colocar un término medio, un término de equilibrio, para que yo mantenga un nivel de servicio, pero un costo vigilado y adecuado del inventario, para ofrecer un servicio bueno. Bien, sin embargo, tenemos diferentes tipos de demanda. Entonces, uno que otro estudiante de pronto que está ahí vio algo conmigo y evaluamos estas políticas de inventario para abastecimiento, de acuerdo a las demandas. Entonces, por ejemplo, una demanda estable en función de los ejes tiempo, cantidad, esto es seguridad, safety, ¿cierto? Y techo, vamos a definir unas políticas. Una demanda estable, una política TQ, una demanda volátil, un tema SQ. SQ se refiere, a ver, volvamos. TQ se refiere a, voy a vigilar un modelo que me defina tiempo de abastecimiento y cantidad óptima de abastecimiento. Una política SQ me define un stock de seguridad y una cantidad óptima de provisión. Un SR me define un stock de seguridad para una demanda volátil incremental, me define un stock de seguridad y un techo que me cubra el sobrestock o el sobreinventario. Me tiene controlado por abajo con el stock de seguridad y por arriba con el techo. Y por otro lado, para demandas estacionales, tenemos un tiempo, ¿cierto?, de abastecimiento y un techo para evitar los sobrestocks. Y de esta manera podemos acercarnos o tener mejores capacidades de respuesta frente a diferentes comportamientos de las demandas. Y ahí viene un problema. ¿Por qué? Digan ustedes que ustedes tienen 5.000 SKUs, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Estos 5.000 SKUs no se van a comportar con un solo tipo de demanda, como lo ven a veces los WMS, ¿cierto? O los ERPs. Es decir, yo no puedo aplicar la misma regla, la misma fórmula a 5.000 SKUs. No, tienen que vigilarlos, tienen que agruparlos. De esos 5.000, 1.500 tendrán una demanda estable. No sé, otros 2.000 tendrán algo volátil.
Otros 500 tendrán volátil incremental. Y el saldo, que serían otros 1000. ¿Estoy bien? Sí. Otros 1000 van a ser estacionales. Si ven, tienen diferentes comportamientos. Por lo tanto, yo no puedo colocar una herramienta a todos estos SKUs. Por eso, nosotros hemos diseñado en función a un algoritmo en Python, pequeño algoritmo de inteligencia artificial en función a las redes neuronales convolucionales y a un tema que se llama autoencoders. ¿Cómo funciona esto? Este algoritmo lo que hace es lo siguiente, y obviamente recibe la información histórica. O sea, lo rojo es lo histórico. Yo le genero un algoritmo con una librería Keras que me pronostica con unos grados de equivocación cada vez más pequeños, porque lo estoy entrenando para que él sepa cómo es el comportamiento de la demanda. Entonces, él me pronostica con un bajo margen de error. Estas imágenes del pronóstico, en cada caso, me la convierte en datos. O sea, en 000111001, sí, en datos. Y estos datos me los comienza a comparar con imágenes que yo ya tengo también en datos previamente definidas con políticas. Es decir, la política TQ tiene esta imagen, tiene este dato, estos datos. La TR tiene esta imagen, tiene estos datos. La SQ tiene esta imagen, tiene estos datos. Y la SR tiene esta imagen, tiene estos datos. Ellos dos van a comenzar a compararse con obviamente un algoritmo de entrenamiento. Comienzan a decir, ¿esta se parece a esta? No, no es por acá. ¿Esta se parece a esta? El algoritmo dice, sí, hay una tendencia, hay una probabilidad del 90% que sí se parezca, y le da al usuario eso. Le dice al usuario, mire, dentro de todas las validaciones que hice, esta imagen que usted me metió es una política del TR con un 95% de probabilidad. Y pues tú, frente a un algoritmo, frente a 5000 SKUs, pues es lo más parecido y lo más cercano. Entonces, esto es lo chévere. Nosotros ya podemos hacer planeación de 5000 referencias en función a un algoritmo y a una inteligencia artificial que nos va a facilitar, pero demasiado, muchísimo, el tema en estos esquemas de planeación, ¿no? Entonces, no sé si este era el mensaje que quería darles a conocer, Normita. Y no sé qué opinan, si les gustó, muy enredado, muy chévere. Si no conocen nada de todo esto, es muy bueno porque de eso se trata estos espacios, que ustedes vean, logren obtener conocimiento. Esto es importante porque las empresas están buscando este tipo de herramientas que pueda agilizar y minimizar la incertidumbre a lo largo de la cadena de suministro. Muchas gracias. Bueno, Andrés Felipe, muchísimas gracias por ese conocimiento que compartes. De verdad es un conocimiento de alto valor. Quisiéramos saber si alguno de nuestros participantes tiene una inquietud o quiere manifestar algo o quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta, profe, ahí, ¿qué libro recomienda o algo pues para estudiar todos esos temas? Porque si está nulo con esos temas, pues me gustaría profundizar y aprender más sobre el tema. Muy buena pregunta. Sobre esto, bueno, apenas estamos introduciendo estos temas. Tenemos un curso que se denomina Planeación Emergente de Operaciones. Es una introducción muy chévere a esto. En Planeación Emergente de Operaciones comenzamos a trabajar planeaciones con altos niveles de SKUs. Comenzamos a trabajar Power BI. Tenemos que visualizar Power BI, políticas de inventario, temas de horizontes de planeación, para madurar los conceptos y para comenzar a tener
tableros de control, ¿no? Eso es una primera aproximación. Pero también tenemos un diplomado que se llama Modelos Logísticos y Power BI, donde es un poco más intenso sobre el tema de logística, en donde vemos temas de planeación, transporte, demandas, súper importante, gestión de cadena de suministro, ya a estos niveles. Y hay otra mucho mayor, que es la maestría en ciencia de datos, que definitivamente esa es la que te lanza a hacer todas estas cosas de algoritmos, inteligencia artificial, redes neuronales, codificadores, encoders, todo eso, ¿no? Pero este tema, ¿cómo les digo a ustedes? Este tema no es para correrle, no es para huirle, Te sino es un perdimos. tema que ya está y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Ok, pero pues, pero para eso, pues yo estoy estudiando ingeniería industrial, pero para eso también tiene que saber uno programación, ¿no? Sí, no necesariamente. Eh, por ejemplo, en la maestría, pues tienes que tener una base, pero de eso se trata de que se les enseñe a ustedes a comenzar a trabajar programación. Por ejemplo, nosotros, por lo menos en el corto plazo, estamos diseñando un diplomado que se llama Transformación Digital de Procesos, que esperamos lanzar el otro semestre. Y ya ahí comenzamos con bases en programación, claro. Claro, necesitamos enseñarles programación, porque obviamente la mayoría, pues tú que eres estudiante, pues lo sabes, estás en la academia, pero hay personas que están por fuera en las empresas y obviamente que no van a saber programación. Por eso este tipo de diplomado está enfocado a vamos despacio, vamos para que aprendan, ¿sí? Porque de pronto de un momento a otro te metes a educación superior, de posgrados o algo donde de pronto ya te piden niveles de programación un poco más altas, pero igual tampoco. Yo sé que hay materias o electivas que los de posgrados escogen donde son básicas para programar. Y Bien, por último, ¿y cuánto valen los cursos? Qué pena. ¿O ¿Dónde los puedo adquirir? si quieres escríbenos tu correo y yo con mucho gusto te envío un correo danos tu correo, tu celular, escríbelo ahí en el chat y claro, con mucho gusto te mandamos la información, ¿te parece? Listo, perfecto. Entonces ya te escribo. Muy amable, profe, gracias. Bien, chévere, chévere volverte a escuchar, gracias. Igual el chat de esta charla vamos a dejar la información del curso para las personas que quieran consultarla. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario acerca del tema? Sí, yo qué pena, tengo una última pregunta. Claro que sí, te escuchamos. Digamos, profe, usted mencionaba mucho claramente sobre la importancia que vienen con los costos en el almacenamiento, el inventario, la importancia de tener una buena planeación. Y en Colombia claramente eso es como una práctica importante, pero por ejemplo con el tema de transporte, dado por la geografía que hay en Colombia, el algoritmo que usted nos presenta al final, ¿eso cómo lo estaría contemplando? Porque pues siempre ocurren varias anomalías, por ejemplo lo que ocurrió con la vía al llano del derrumbe, por ejemplo, eso pues tuvo un gran impacto en varias empresas, digamos, eso cómo se puede manejar ahí para no tener, digamos, problemas a futuro en temas económicos. Sí, hay un tema. Esta planeación que hacemos, lo que se sugiere, es para distribución, ¿de acuerdo? Para la bodega. ¿Sí me entiendes? O sea, es una planeación para construir tu inventario en bodega. Cuando hablas de abastecimiento, ya hay otros factores de riesgo que tienen que trasladarse a número de existencias, sea en abastecimiento de materia prima o sea en distribución, en canales, debe haber una probabilidad de falla en el transporte y eso genera un riesgo. Entonces, el riesgo, creo que yo lo mencionaba en su momento en clase, el riesgo de enviar una mula de Bogotá a Villavicencio es del 70%, ¿cierto?
Ah, ok. Es decir, hay un 30 de que no. Ese 30 de que no debe estar representado en unidades. De tal manera que si hay un, como lo que acabaste de decir, hay un desastre o hay un Derrumbe. accidente, un derrumbe, un caso no deseado, pues tienes que tener el plan alterno y la probabilidad de que existió el riesgo. Por eso tienes el plan alterno. ¿Me hago entender? Esos conceptos son más temas de distribución, obviamente, y distribución me tiene que decir a mí planeación. Necesito que tengas estas unidades adicionales por si se presenta este riesgo. Y tal cual, mira, nosotros creo que este mes pasado, en gestión de la cadena de abastecimiento, hablamos del mismo tema. Yo decía, de Bogotá a Villavicencio hay un riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que el camión llegue con la carga completa a Villavicencio? No, 60%, 70%, y mira lo que pasó esta semana, ayer creo que fue. Entonces, sí, eso impacta y el planeador debe tener información de logística del coordinador o director que gestiona todo el transporte para meterlo en la incertidumbre de la distribución, ¿no? ¿Ya me entiendes? Sí, claro que sí. Muchas gracias, profe. Bien, compañero, qué chévere escucharte. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Desea hacer una Profe, al pregunta? chat te escribí el número para que por favor me regales información de los cursos. No, Andrés Felipe, parece que ya Ah, sí, ¿alguien estaba nuestros hablando? participantes Usted, terminaron de intervenir. espérate que alguien estaba hablando. Como ¿Alguien les dijimos en necesitaba el chat de esta información de los... reunión, les dejamos la información del curso Planeación Emergente en Operaciones. Normita, ¿me Es el escuchas? curso que estamos ofreciendo referente a este tema. Las personas interesadas se pueden comunicar con nosotros directamente o directamente al call center, al contact center de la escuela. Allí les darán más información del curso y también si tienen dudas, inquietudes o alguna interés en el tema más específico, pueden comunicarse directamente con el profesor, que es el ingeniero Andrés Felipe Santos, y él con gusto atenderá sus inquietudes. En el chat, él colocó sus datos para que puedan contactarlo. Entonces, creo que hemos terminado, ¿verdad, Andrés Felipe? Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos. Sabemos que el tema fue muy encima. ¿Aló? Creo que Andrés Felipe se quedó sin audio. No, estoy hablándote. ¿Me Ya escuchas? no le Entonces, en sirve este el momento vamos a sonido. detener la grabación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Muy buena tarde para todos. Gracias. Chao, Normita. Muchas gracias. Gracias.